Buenos días, este es su programa Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre. Yo soy Samael Hernández y hoy lo voy a invitar a que nos acerquemos a los libros, pero no a cualquier tipo de libro, a un tipo especial de literatura. eh, y dirá usted, pero ¿para qué? Si a veces no hay mucho tiempo para andar leyendo libros, hay cosas más apremiantes, más urgentes, ir a trabajar, cuidar a los niños. Sí, sí, yo entiendo perfectamente todo eso, precisamente por eso este programa, para que en la medida de lo posible lo ayudemos a que su acercamiento a los libros, además de ser agradable, sea útil y no ocupe demasiado tiempo de usted. Cuando ya uno tiene algunas ideas sobre cómo abordar una lectura, a uno a veces le es más fácil acercarse a un libro y entonces buscar lo que interesa, sacarle la esencia al libro y tener ya cuando menos una idea de lo que el autor o los autores o las autoras proponen en ese libro y evaluar si sirve lo que dicen para algo que a uno le interesa es- o si ayuda en otra forma. Entonces, este programa y otros a los que los voy a invitar para que nos acompañen, trata de eso, de acercarnos a la lectura, una lectura sobre un tema en particular. Y creo que es algo que es de utilidad y después me voy a referir a por qué es de utilidad. En cuanto al tema, tiene que ver con lo que en Oaxaca y en México vivimos pues todos los días. Eh, Hace unos días vi en un video que transmitían eh, sobre los bloqueos en Oaxaca, de cómo una señora se veía eh, muy molesta, muy molesta, eh, llegando al límite de su paciencia, decía ella, con otras palabras, claro, pero decía que esto ya no se podía mantener y no se podía soportar. Llegó incluso a mencionar ahí en la carretera de donde estaban los bloqueos que si era necesario que el gobierno pues agarrara a balazos a los que estaban bloqueando. Uno entiende esa situación. Este malestar que desata estas actividades que nos impiden llegar a nuestro trabajo, llevar a nuestros hijos a la escuela o llegar a nuestro negocio, si hay algunas gentes que tienen negocio, o llevar a un enfermo al hospital, ¿no? Molesta mucho. Y, y estas cosas, ¿por qué suceden? Bueno, suceden pues, porque hay problemas, ¿no? Y la gente que bloquea responde de esa manera a esos problemas porque ellos también están molestos por algo o porque quieren algo, quieren que se resuelva algo o quieren que les den algún tipo de apoyo que no tienen. Esto fuera de la consideración de si esto es legal o no es legal, si es justo o es injusto. Estamos hablando simplemente del malestar que se da de ambos lados, unos que hace que protesten y otros que recibimos los efectos de esa protesta. Y lo que quizás más molesta es cuando uno se dice, pero yo qué tengo que ver en todo esto, yo qué culpa tengo, yo qué les he hecho, por qué la agarran contra mí. Y en eso la gente tiene razón. Bueno, voy a hablar un poco más de este asunto porque es muy interesante y además es un problema que hay que empezar a atender bien. Eh, estos asuntos se refieren
a dos grandes, digamos, unidades temáticas. Una que tiene que ver con la protesta social y otra que tiene que ver con el conflicto social. No voy a abundar mucho en estos dos conceptos, solo quiero decirle que están relacionados. A veces parece que son lo mismo, pero no son lo mismo. Protesta y conflicto. Bueno, voy a empezar con lo del conflicto porque parece que es más fácil de entender, aunque ya cuando uno empieza a analizarlo no es así. El conflicto, como usted sabe y como de manera intuitiva sabemos, pues tiene que ver con dos o más personas que se pelean por algo, disputan por algo, ¿no? Quizás una característica del conflicto es que esas personas que están en esa disputa por algo, lo que quieren es que ganarle al otro, ganarle al otro, al contendiente, al que ven como enemigo, ¿no? Porque en un conflicto se ven enemigos, ¿no? Y aliados, no contrincantes o cosas de otro tipo, no, enemigos. Cuando es un conflicto se ven enemigos. La característica más destacable es esa, de que en un conflicto, los dos que están en conflicto o más, lo que quieren es acabar con los oponentes. ¿Por qué? Porque entonces tienen la garantía de que eso que están discutiendo será para beneficio de ellos, o sea, de los vencedores dentro del conflicto. Entonces, un conflicto se acaba hasta que uno de los dos que están enredados en la lucha, la disputa, vence al otro. ¿Mm? Claro, hay ahí quienes dicen, no, pero se puede arreglar un conflicto negociando. Sí, efectivamente, pero eso requiere de la intervención de alguien más que no está dentro del conflicto, porque si se deja solos a los actores del conflicto, pues lo que sucede es que uno le quiere ganar al otro y no se para hasta que sucede. Pero cuando interviene un tercero, tratando de arreglar ahí llegar a acuerdos con las partes, bueno, entonces ya adquiere otra característica. Por lo regular, las sociedades, eh, como la oaxaqueña, la mexicana, las sociedades buscan establecer procedimientos, reglas, para que cuando surja un conflicto se puedan resolver bajo ciertas situaciones, a través de ciertos procedimientos y bajo ciertas reglas. Esta función la cubre el derecho. El derecho, entre otras cosas, prevé, prevé la posibilidad de resolver o mediar en la solución de los conflictos, estableciendo esto que le acabo de decir, situaciones, procedimientos, reglas, ¿no? Para que el conflicto se resuelva en ese marco de cosas. Bueno, eso es en cuanto al conflicto. Ahora, en cuanto al asunto de la protesta no es necesariamente un conflicto. Eh, Cuando alguien, por ejemplo, a alguien le llega, no le llega el agua a su casa, el agua potable, entonces uno, de manera individual, va y se queja, ¿no? Se queja ante la dependencia que surte el agua. O lo dice públicamente. No tengo agua, no es justo, yo pago el servicio y de repente me cortan el agua. Entonces se está quejando, está protestando por una situación que le afecta. Bueno, el asunto es que esto de las protestas, si lo tomamos de manera individual, pues pasa todos los días. Siempre nos quejamos de algo, protestamos por algo. Pero cuando resulta un asunto ya de un grupo de personas, cuando es una colonia, por ejemplo, a la que no le llega el agua, o varias colonias,
Y entonces se juntan todos los habitantes de esas colonias y van a la dependencia a quejarse, pues la protesta ya no es un asunto personal de cada uno, ya es digamos, un hecho de dimensión social en tanto que es colectivo. Hay muchos involucrados que quieren que se resuelva un problema. Bueno, algo que ellos perciben como un problema. Claro, el hecho de que no llegue el agua es evidentemente un problema. Pero, por ejemplo, hay a veces que se desata la protesta colectiva cuando, y eso lo hemos visto aquí en Oaxaca, cuando van a poner o quieren instalar una gasolinera cerca de la colonia. La gente le tiene miedo. Creen que puede haber accidentes porque van a poner la gasolinera. Entonces no es un problema, no es un peligro en el sentido de que ya va a suceder algo que los va a afectar, pero ellos lo perciben como una amenaza, es decir, como una posibilidad de peligro. Están corriendo un riesgo, digamos, si se instala la gasolinera. Entonces, muchas veces la protesta deriva de una presunción, ¿no? O de la percepción, mejor, de una amenaza. No necesita ser un hecho consumado. Puede ser un peligro previsible, un riesgo, ¿sí?, que percibe la gente. Desde luego, aquí ya empieza a haber problemas, ¿no? Que dice uno, bueno, ¿y cómo se hace la percepción de ese riesgo? O sea, ¿por qué la gente percibe unos y no percibe otros? Pues le voy a poner un ejemplo. Aquí en Oaxaca hay muchas colonias que están en laderas de cerros, ¿no? Están evidentemente en una zona de riesgo. Pero usted puede ver, si viene a Oaxaca o vive en Oaxaca, que esas zonas de laderas se están poblando cada vez más. Entonces uno se pregunta, ¿por qué las personas que van a vivir ahí, porque invierten, compran el terreno, invierten, ¿por qué no perciben ningún riesgo? Si para otros que los vemos, nosotros sí nos damos cuenta que es peligroso. Primero, Oaxaca es una zona sísmica. Si tiembla fuerte, ese cerro se puede desgajar. Imagínese la desgracia. Si se desgaja y le cae encima las casas. En Oaxaca tiembla todos los días. ¿Por qué no lo perciben como un riesgo? ¿Qué es lo que hace que la gente sí perciba un riesgo a veces y a veces no? O por ejemplo que llueva y luego viene no solo el agua que chorrea del cerro, que ya eso ya provoca problemas, sino que haya desprendimientos también. Ha habido en Oaxaca. Sepultan a varias casas los desprendimientos de los cerros que se dan por las lluvias. Bueno, simplemente el riesgo de quedarse sin servicios. Es difícil llevar un servicio en esos lugares, ¿no? Pues no lo perciben. Parece que no lo perciben. O lo perciben y lo aceptan como un riesgo. Pero ¿por qué no genera la protesta o la prevención? Bueno, esas son cosas que están en el aire. Pero hay un asunto que voy a terminar este primer bloque con ello, que relaciona a los conflictos con las protestas. Y esto es la manera en cómo se escenifican, en cómo se manifiestan. Entonces hay que distinguir en todo esto que ahora les voy a platicar, que tiene que ver con el libro del que vamos a hablar. Tiene que ver esto y debe quedar un poquito claro para que lo entendamos mejor. Hay una cosa intermedia que es la forma en cómo se expresan tanto la protesta como los conflictos. Y a eso se le llama repertorio de acciones de protesta o de conflicto.
Pero de esto le voy a hablar un poco más antes de entrar en la presentación del libro en el siguiente segmento. No se vaya, por favor. Ciclistas en Movimiento, los invitamos a que visiten Gracias por seguir con nosotros. Sigo platicándoles sobre este tema muy interesante, sobre protesta social, conflicto social y sus manifestaciones. Bueno, es muy importante no confundir la forma en cómo se manifiesta una protesta o un conflicto con la protesta misma o el conflicto mismo. Bueno, hay otra cosa que lo relaciona. Eh, la protesta empieza, como ya le comenté en el bloque anterior, con eso, con una inconformidad manifiesta, es decir, que se comunica, se dice, se expresa de diferentes maneras. Pero si esa protesta que tiene un destinatario, porque cuando la gente protesta, no protesta en general, habla del problema que piensa que le afecta o le afecta, pero siempre hay un destinatario al que se dirige el mensaje. Bueno, ya una vez marcado, señalado el destinatario del mensaje de quienes protestan, ese destinatario se puede percibir después como un enemigo y entonces ya es un conflicto. Es decir, las protestas, por lo regular, se orientan al conflicto. Si una protesta no se atiende, lo más probable es que se desarrolle y se convierta en un conflicto. Y por el otro lado, los conflictos, que estos surgen de otra manera, ¿no? De que después voy a tratar de comentarles, estos conflictos, una vez que están, digamos, instalados, las partes buscan manifestarse para lograr apoyo para su causa de muy distintas maneras y ahí coinciden con algunas formas en cómo se manifiesta la protesta social, ¿no? Pero la intención es otra. La intención es buscar apoyo para que lo que haga posteriormente, quien requiera o busque ese apoyo, se justifique. Y eso facilite su acción y desde luego el tener más apoyo es como cuando juega la selección mexicana contra otro equipo, ¿no? En la cancha mexicana, pues mientras más porras le echen a la selección mexicana, probablemente eso intimide al equipo contrario y lo haga cometer errores y gane la selección mexicana, que ojalá así fuera, ¿no? Pero bueno, es un poco para darle un ejemplo de cómo funciona esto en el caso de los conflictos. En los conflictos entonces llegan a parecerse por la forma en cómo se expresan frente a terceros, se pueden parecer a las protestas, pero no son protestas. Entonces es muy importante cuando uno observa las manifestaciones, los bloqueos, las tomas de oficina, las marchas, las caravanas, la retención de funcionarios públicos, los mítines, los programas de televisión donde aparecen estos mensajes de quienes participan de la protesta o de conflicto. Es muy importante distinguir que esa es la forma en cómo se está escenificando la comunicación de una protesta o de un conflicto. Para saber a qué responde, habría que rascarle un poquito más para poder identificar si esa manifestación obedece a una protesta, o sea, surge de una protesta, o
surge de un conflicto o de una cosa que está evolucionando como protesta hacia un conflicto. Y entonces saber muy bien qué pasa ahí y si se desea ya estudiar, analizar el problema que origina ese conflicto, esa protesta o que origina esa, ese conflicto, ¿no? Bueno, aquí es donde se presentan las cosas interesantes. Porque uno dice, bueno, ¿y cómo sé yo cuando no es muy evidente? Por ejemplo, cuando alguien hace un meeting chiquito en una plaza pública, en un parque, en una calle, en una esquina, que no provoca muchas cosas. ¿Cómo sabe uno que eso es una protesta o parte de un conflicto? No, pues no es fácil saberlo. ¿Cómo averigua uno, ya cuando es muy evidente, cómo puede uno analizar hacia atrás, digamos, o hacia el núcleo que genera eso, la fuente que genera eso? ¿Cómo puede ir uno a analizarlo hacia atrás? Un poco hacia atrás, suponiendo que la manifestación, la expresión de la inconformidad, sea el efecto de una causa, que no es tan sencillo como parece, porque no es exactamente una relación de causa y efecto, ¿no? Pero digamos expresión. Tampoco es muy sencillo. Luego, cuando ya llegamos a la fuente, digamos, de todo esto, estas manifestaciones de inconformidad o de conflicto, cuando uno llega ya al tema de, bueno, estos son los protestantes, estos son los que están en conflicto. ¿Cómo se puede analizar eso que genera lo que acabo de decirles? Y sobre todo, ¿cómo se puede analizar el proceso mediante el cual van, digamos, evolucionando hacia otra cosa? O transformándose, pues, porque luego la evolución tiene la idea de que, pues, siempre es hacia una cosa buena, ¿no? No, se transforman en otra cosa, buena o mala. Bueno, pues esas preguntas las responde o trata de responderlas, porque son materia de estudio de las ciencias sociales y particularmente de la sociología y también de la ciencia política. Ahí hay no se sabe muy bien dónde empieza una y acaba la otra, eh, pero digamos que estas dos ciencias son las que principalmente se ocupan de estas cosas, desde diferentes perspectivas. Siempre es un poco más general el enfoque que le da a estos temas la, eh, la sociología. Bueno, vamos a hablar en el siguiente segmento, ahora estamos preparando, digamos, la entrada, de un libro que es este que tengo acá, que es un libro de sociología eh, de una persona que se llama Marco Estrada Saavedra. El libro tiene como título Sistemas de protesta, esbozo de un modelo no accionalista para el estudio de los movimientos sociales. Tomo 1. Todavía no sale el tomo 2. Este libro fue publicado en el 2015, o sea, es relativamente reciente. Eh, Como usted ya vio por el título, pues así no es un libro como de divulgación o no se parece a una novela o un ensayo así muy sencillo, pues, nada más algunas palabras que chocan, no accionalista. Tiene su razón, desde luego, ¿no? A lo mejor se hubiera podido evitar, pero como no es un libro que esté pensado para el público en general, sino es un libro que está pensado para especialistas, entonces, bueno, ese título que se explica se explica con esta aclaración, está más pensado para los científicos sociales, pero yo me pregunto, el hecho de que esté pensado para los científicos sociales, eso obliga o impide
que la gente lo pueda leer o lo deba leer? Pues yo digo que no. Mire, a lo mejor se justificaría en el caso de la física, las matemáticas o alguna de otra ciencia. Eh, Porque se orientan más al estudio de la naturaleza, aunque las matemáticas ya no tanto, ¿no? Pero me refiero a las matemáticas puras, ¿no? Las matemáticas analizan estas estructuras, que se llaman números, pues esas estructuras no son humanas, ni les duele nada. La física, pues estudia objetos materiales, ¿no? En el espacio, en el tiempo, estáticos o dinámicos, pero son objetos que no tienen vida. Entonces, a lo mejor se justifica que los expertos en esos ámbitos pues hablen entre ellos y nada más nos digan lo que pueda funcionar, lo que nos sirva a nosotros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la física, pues está el asunto tan complicado que ya ni los físicos a veces entienden lo que dicen, pero ellos dicen que van bien. Bueno, está bien, démosle un voto de confianza y van bien. Ahora, ¿eso qué significa? Que, bueno, pues no nos vamos a poner a estudiar años para entender lo que dicen, nomás que nos digan qué nos afecta y qué no nos afecta, qué nos sirve, qué no nos sirve. Por ejemplo, pues si eso tiene que ver con la posibilidad de armar una nueva computadora que pueda servir para esto, para lo otro, a eso sí nos sirve, nos interesa. Entonces, eso sí lo podemos leer porque nos puede afectar. Atrás hay muchas cosas que a lo mejor no entendemos. Pero en el caso de las ciencias sociales, todo nos afecta. Todo lo que estudian las ciencias sociales son potencialmente un problema o un beneficio para la sociedad. Entonces ahí sí no hay manera de que digamos, no, pues esto no lo voy a leer. Claro, no necesita ser usted un especialista. Debe haber una intermediación. Por ejemplo, gente como yo, que en este caso le estoy invitando a leer este libro, que yo sé que es un libro complicado, pero para eso estoy acá, para un poco ayudar a que haga usted una lectura, pero sí tiene que intentar, cuando menos, acercarse a este tipo de literatura. Por ahí hay una idea de que la lectura tiene que ser agradable, tiene que ser por motu propio, como dicen, ¿no? Por voluntad propia, ¿no? Por motivos propios, acercarse al libro y que hay que leer y nos lleva a viajes, sí, los libros de literatura, los cuentos, las novelas, la poesía, ¿no? Sí, nos llevan y se disfruta, pero eso no es la lectura a la que me refiero. La lectura es un trabajo y nos han enseñado a que es una diversión. No, la lectura es un trabajo. Y hay que sentarse con un libro a trabajar el libro. No es ni sencillo, eh, ni es tampoco imposible. Pero como en todo, cuando usted va a arreglar su casa, le va a poner una cerquita o le va a poner alguna otra cosa, pues suda uno, hace uno un esfuerzo y a veces hasta le duele el cuerpo después. Pues es lo mismo. La lectura es una actividad física y mental como cualquier otro trabajo. Tiene uno que sentarse, armarse de las herramientas, respirar profundo y ponerse a hacer las cosas, a leer en este caso. Bueno, en otro programa hablaremos sobre esto de la lectura porque es muy importante. Entonces este libro no es tan sencillo, pero es importante hacer el esfuerzo de trabajar en él, ¿no? Ya dije, Marco Estrada Saavedra es un de origen sociólogo, después doctor en ciencias políticas, estudió en la Universidad Iberoamericana su licenciatura, después hizo sus estudios de posgrado en Europa, particularmente en Alemania. Es un joven sociólogo y politólogo mexicano eh, de cuarenta y tantos años, muy joven, para los logros que ha realizado, bastante joven. Y yo creo sinceramente en que es una de las gentes que van a aportar en la sociología mexicana bastante.
De entrada, debo decirles que su esfuerzo se orienta no solo a la investigación práctica de los problemas sociales, sobre todo estos que tienen que ver con los sistemas de protesta, ya me voy acercando más a la complicación, y los sistemas de conflicto, de los que ya hice una introducción. No, él está tratando de construir una teoría sobre estas dos cosas. Construir una teoría no es nada, pero nada sencillo. Entonces, él lo que intenta es hacer una primera propuesta, por eso su libro se llama Esbozo, ¿no? Un primer esquema sobre el que seguramente él va a ir trabajando para ¿tratar de qué? Ahorita le explico en el siguiente bloque, no nos deje. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su amigo Luis Rosa Saró. Soy chef ejecutivo del Hotel Casa Murguía. Los espero acá en La Gota Gorda. Su servidor, Francisco Pérez Antonio, presidente de la H Comisión de Box y Lucha Libre Profesional de la ciudad de Oaxaca. Les invitamos a que vean Canal Gente Libre. Hola, soy José Antonio Alcántara Vázquez, mejor conocido como Challenger, detector de talento deportivo en el gimnasio municipal, y te invito a que veas www.canalgentelibre.mx. ¿Qué tal, amigos? Soy Javier Montiel, los saludo desde Oaxaca. Los invito a ver Un Mundo Raro por el canal Gente Libre. Gracias por seguir con nosotros. Le decía, este joven sociólogo y politólogo mexicano, Marco Estrada Saavedra, pues hace este trabajo. Él ha hecho otros trabajos de sociología, digamos, empírica, es decir, va al campo, recoge información, la analiza, presenta los informes. Ha hecho muchos de estos trabajos, pero recientemente ha estado elaborando lo que le decía, esta teoría sobre lo que en el ámbito de la sociología se conoce más comúnmente como movimientos sociales. Los movimientos sociales incluyen los conflictos, las protestas, y a veces no distingue suficientemente bien una cosa de otra, la protesta del conflicto, ¿no? E incluye otras categorías, ¿no? Por ejemplo, la revolución, ¿no? Este concepto de la revolución, y otras categorías que son categorías más políticas, ¿no? Entonces, bueno, estas y otras categorías que son de orden más político, ¿no? Marco Estrada Saavedra trata de formular una teoría que dé mayor precisión sobre de qué estamos hablando, ¿no? Y comentaba en el bloque anterior, ¿para qué? Bueno, esto es muy importante porque en el caso de otras ciencias, regreso a las ciencias, la biología, la química, la botánica, la física, ¿para qué? Ese para qué es, digamos que relativamente fácil de contestar. Para explicar la causa que origina fenómenos, ¿no? Y cuando digo fenómeno, estoy hablando en un sentido estricto, es decir, aquello que ocurre y que no es normal. Porque ahora se habla mucho de un fenómeno como si todo fuera un fenómeno. Es decir, yo creo que por influencia de algunas corrientes filosóficas, ahora todo lo que percibimos se denomina como algo como fenómeno. Todo lo que pasa por nuestros sentidos no es la realidad, es como nuestros sentidos nos permiten reconstruir esa realidad. Y en ese sentido es un fenómeno por oposición a la esencia, a lo que es verdaderamente real que está atrás. No me refiero a eso, eso no.
esa es una actitud diferente frente a este tipo de conocimientos. No, yo digo fenómeno en el sentido de algo que de repente, ¡pum!, ay, se nos escapó y apareció algo raro. Es algo raro, ¿no? A lo mejor no nos dábamos cuenta y siempre ocurría de vez en cuando, pero ocurre, ¿no? Ocurre. O ocurre con bastante regularidad, pero no lo habíamos visto. O sea, primero se da como un descubrimiento de algo que salta, ¿no? Y entonces la ciencia trata de explicar por qué salta, de dónde viene, es decir, cuáles son sus causas. Desde luego, antes de poder explicar sus causas, primero la ciencia se ocupa de, pues, describir describir muy bien ese fenómeno, esa anomalía, en el sentido de que no es normal, porque no lo habíamos percibido como algo que se daba a veces. Solo después de inventar algunos aparatos, uno puede percibir algunas cosas raras, pero si no hubiera esos aparatos no nos daríamos cuenta. Otras se pueden observar a simple vista. Bueno, estoy hablando de las ciencias naturales, ¿no? En el caso de las ciencias sociales son ciencias pues relativamente nuevas, ¿no? Hay un consenso de que surgen a partir del siglo XVIII, ya los primeros pasos, ¿no? Entonces es hasta cierto punto comprensible que las ciencias sociales, en el caso específico de la sociología, las ciencias sociales se ocupen más de describir que de explicar. Es decir, estamos como quien dice en la etapa de recabar información y tratar de describir bien todo esto que nosotros percibimos como cosas que no son precisamente normales o que no esperábamos, y esto es importante, es decir, no cumplen con nuestras expectativas, ¿no? Pues debería de ser así, ay, y de repente salió otra cosa. Ejemplo, el triunfo de Donald Trump. Desde el punto de vista del sentido común, muchos dijimos, no, pues va a ganar Hillary Clinton. Oh, sorpresa, gana Trump. ¿Pero cómo? Desconcierto. Lo percibimos como si fuera un fenómeno, en el sentido que dije antes. No es necesariamente un fenómeno. Vaya, que no sea normal, como lo define la física o relaciona algunas otras cosas, o la química o la biología. No es necesariamente un fenómeno en ese sentido, sino que de pronto no cumple con las expectativas de mucha gente. Entonces mucha gente se pregunta, ¿y por qué no se cumplieron mis expectativas? Como si fuera el fenómeno, ¿no? Bueno, a lo mejor lo primero que hay que decirles es, ¿y para qué se te ocurren esas expectativas? Si no se te ocurrieran, no tendrías ningún problema. Pero bueno, es muy difícil evitar eso, ¿no? Entonces ahí empiezan ya algunos problemas de, ¿lo que estamos viendo es un fenómeno? A lo mejor es algo muy normal, lo que pasa es que no cumple con nuestras expectativas. Bueno, eso es lo primero que tiene que explicar la ciencia social. ¿De qué estamos hablando? Y empezar a describir, empezar a focalizar, miren, no, eso que está diciendo usted, pues son sus expectativas, sus esperanzas, que comparta con muchos, bueno, no lo hace un fenómeno, aquello que dejó de cumplir sus expectativas, no por ello se convierte en un fenómeno, digamos. A lo mejor el fenómeno es que usted tenga esas expectativas, ¿eh? Bien, pues en el libro de Marco Estrada Saavedra, repito el título, Sistemas de protesta, esbozo de un modelo no accionalista para el estudio de los movimientos sociales. El autor, Marco Estrada Saavedra, comienza por analizar y ver las ventajas y desventajas de las escuelas, las teorías sociológicas que han tratado de explicar qué es un sistema, qué es una protesta social, ¿no? Que genera esto que llamamos movimientos sociales. Él hace una crítica
a estas teorías y a todas ellas las considera como teorías accionalistas, es decir, que focalizan la acción de los sujetos colectivos. Él dice, yo me voy a salir de ese marco de ideas, no voy a fijarme en lo que hacen, porque yo estoy tratando de ver si podemos explicarlo de otra forma. Y uno dice, pero ¿cómo? Si la protesta es algo que se hace, es un hecho. Sí. Desde luego que es algo que se hace. Pero ¿qué propicia el que se haga? ¿Qué es lo que hace que lo que se hace se haga? Entonces allí él propone un marco que permite describir y eventualmente explicar por qué se produce esa acción que denominamos protesta. Fíjense bien que él no analiza mucho el lado del conflicto, lo analiza como una evolución posible de la protesta. Entonces, lo que hace este sociólogo, muy importante, es proponer un primer esquema que parte de una teoría social, una teoría de un autor muy importante que es Niklas Luhmann, y que es un sociólogo alemán que falleció, bueno, relativamente hace poco. Él es autor de una obra gigantesca y él propone una teoría general de la sociedad. Esa teoría general se basa en una concepción muy especial de la comunicación humana. Siempre nos han enseñado que la comunicación tiene cuando menos 3 componentes: emisor, receptor, mensaje, ¿no? Pero Luhmann empieza cuestionando ese esquema. Bueno, no empieza cuestionando el esquema, pero en un momento lo cuestiona y dice, pero cuando nosotros nos comunicamos, ¿de verdad transmitimos algo o es una metáfora? Porque yo cuando le doy una noticia a alguien, pues en realidad no le estoy pasando nada. No hay nada material que le esté yo pasando, que yo me quite y se lo dé y él lo tome y lo use. Si no hay nada, búsquenle por donde quieran. No hay nada transmisible. Entonces, esa es una visión, disculpen la palabrita, pero es una visión ontológica, es decir, supone la existencia de un objeto que se toma y como si fuera un libro. El libro tiene, aquí sí, si yo le doy al libro, yo sí le estoy pasando información, el libro es un objeto. Pero cuando ahora yo le estoy diciendo cosas, en realidad yo no le estoy pasando nada, no le estoy entregando nada, no hay ningún mensaje, una cartita o algo, no hay. Son mis palabras las que usted escucha. Y cuando las escucha, usted interpreta. Más que interpretar, dice Luhmann, toma usted esto que está escuchando y construye un sentido. Le da un significado. Usted le da un significado. Eso es lo que usted cree que yo digo. Y yo creo que le estoy diciendo a lo mejor otra cosa. El asunto, dice Luhmann, es que la comunicación es improbable, es muy poco probable. Porque si yo estoy diciéndole algo, yo digo que eso que le estoy diciendo es lo que yo creo, pienso. Pero usted cuando lo escucha, usted le asigna un sentido, quién sabe cuál, pero se lo asigna, le da significado. Entonces, bueno, ¿y qué tal que no coincidamos? Dice Luhmann, la comunicación es improbable, sin embargo, no es imposible. ¿Por qué no es imposible? Porque pues, vemos que nos comunicamos, o sea, es un hecho. Pero ¿cómo es que sucede esto que es improbable? Y a partir de ahí desarrolla toda una teoría de la comunicación que él dice que en realidad la sociedad, no somos nosotros los seres humanos, la sociedad es el proceso de comunicación permanente que se da. Y nosotros
como que nos enchufamos a ese proceso de comunicación y eso es lo que provoca que se den acciones colectivas en la sociedad. Pero la sociedad, no, en la sociología no debemos estudiar a los seres humanos en concreto, porque ellos no son la sociedad. La sociedad emerge de una relación particular que establecen los seres humanos y esa relación particular que establecen los seres humanos adquiere la forma de comunicación. Entonces Luhmann tiene una manera muy particular de enfocar, de definir el campo de la sociología. Lo que intenta en su libro Marco Antonio Estrada Saavedra es probar esta teoría, pero probarla desde las condiciones particulares de América Latina, no de Alemania, no de Europa, de América y América Latina. Entonces, trata de darle forma a esta teoría, con otros elementos desde luego, y con ello poder describir mejor lo que nosotros decimos que son sistemas de protesta, o son simplemente protestas, o movimientos sociales, dirían algunos, para poderlos describir mejor, entender cómo están hechos y después tratar de explicar por qué. Este es el contenido en términos muy generales del libro. El libro está editado por el Colegio de México en el año 2015. Tiene 331 páginas. Está organizado en tres partes, ¿no? Y cada parte tiene varios capítulos. Y como le he dicho, en la primera parte el autor hace una crítica de las teorías preexistentes. En la segunda parte empieza a introducirnos a la teoría de sistemas sociales, que es la teoría que maneja Niklas Luhmann, y en la tercera parte ya nos presenta su modelo, ¿no? Fíjense bien que el autor habla de modelo, porque hay un fundamento teórico. El modelo es una forma, digamos, pongámoslo así, no es exactamente así, pero el modelo es una parte simplificada de una teoría. Y la ventaja que tiene un modelo es que nos permite describir mejor ciertos fenómenos, en este caso fenómenos sociales. Yo le recomiendo ampliamente la lectura de este libro, editado por el Colegio de México, una institución muy seria, de alta calidad académica, lo mismo que el autor, Marco Estrada Saavedra, un sociólogo que promete mucho y ya está dando resultados, no se ha quedado en las promesas. Yo tuve la oportunidad de conocerlo antes de que terminara de escribir este libro. Platiqué mucho con él, hablamos largo y tendido sobre muchas cosas que tienen que ver tienen que ver con Oaxaca y con México. Él tiene otro libro precisamente sobre lo que ocurrió en Oaxaca en el 2006, y para poder investigar, esto ya es un trabajo de sociología empírica, se basa en esta teoría. Entonces ese libro sobre Oaxaca, del que vamos a hablar después, siguiendo un poco esta línea, se basa en esta teoría que él propone. Y yo creo que es uno de los mejores estudios sobre el 2006 en Oaxaca. Tuve la fortuna de colaborar para algunas partes de ese libro sobre Oaxaca, sobre el 2006 en Oaxaca. Usted sabe, y si no es de Oaxaca, a lo mejor se enteró de que en ese año el Estado vivió una situación muy complicada, ¿no? Que
que nos afectó muchísimo. Y esto que estamos viendo ahora, 2016, es así como la secuela de esto que ocurrió en el 2006. Oaxaca tiene pues muchos problemas y tenemos que ir pensando en que estos trabajos que aparentemente se quedan en lo académico, en la ciencia pura, pueden servirnos, ¿no? Pueden servirnos para, en un primer momento, comprender qué es lo que está pasando. Y en otro momento, explicar por qué pasan estas cosas. Pero tanto usted como yo nos podemos quedar simplemente en tener una opinión fundamentada de lo que ocurre. Es decir, me refiero a que no necesariamente tenemos que hacer ciencia. No. Todo esto sirve para que usted pueda decir, bueno, yo observo esto, pero ya tiene usted algunos elementos, algunas categorías, algunas cosas que le permiten a lo mejor ver cosas que antes no veía. Y a partir de eso dar su opinión. Claro, la opinión casi siempre va aunada a una acción, a una manera de enfrentar estas cosas, ¿no? O de sumarse a estas cosas, o de ir en contra de ellas. Regreso al tema de la señora que estaba muy enojada en el bloqueo que estaba sufriendo, pero bueno, para cerrarlo, no nos deje, todavía nos falta un poquito. Ahora ya puedes ver tu canal ciudadano a través de tus dispositivos móviles, smartphones o tablets con tan solo descargar el navegador Puffin a través de la tienda virtual de tus dispositivos móviles. Solo abre tu tienda virtual y busca la aplicación Puffin Free y dale descargar. Es totalmente gratis. Ya que lo hayas instalado, solo abre la aplicación y busca www.canalgentelibre.mx y a partir de ese momento ya podrás seguir tu enlace con Canal Gente Libre desde cualquier lugar en el que te encuentres con tan solo darle un clic a tu dispositivo móvil. Síguenos y chatea con nosotros. Bueno, termino este programa con esta imagen de la señora que le estaba reclamando a los que estaban bloqueando ahí la carretera, porque era la carretera. Ahora en estos días de finales de noviembre de 2016, que está de locura, ¿no? Y la señora, muy molesta, decía, es que nos están afectando no solo a mí, a todo el estado. La gente ya no viene a Oaxaca, le da miedo. Los que quieren hacer negocios ya no piensan en Oaxaca, les da miedo venir a Oaxaca. Y decía con sus palabras, bueno, y finalmente nosotros, ¿qué tenemos que ver en todo esto? Y les reclamaba a los señores. Y dijo esto que le comenté. Ya que el gobierno los agarre a balazos y que los quite. Si es necesario. Si no entienden. Es una expresión muy fuerte. Pero yo la he escuchado no solo de la señora, de esa señora a la que me refiero. La he escuchado en otros lugares y con otras personas diciendo más o menos lo mismo. Es que la gente está harta. Creo que todos tenemos esa sensación de que ya no se aguanta esto. Bueno, tal vez, y yo estoy seguro, por eso, pero no quiero presumir de mi certeza, por eso digo tal vez, la lectura de estos libros, acercarse a estos temas desde el punto de vista de las ciencias sociales, ayude a entender lo que está pasando. Cuando uno entiende las cosas, baja un poco la angustia. Y lo que es más importante, puede ir viendo uno cómo se pueden resolver estas cosas. Ahora, llegar a la solución, pues es un asunto tanto individual como colectivo. Eso sí no lo podemos negar. No es nada más, pues vamos a convocar a todos para movernos y tratar de resolver las cosas. Tiene que ver necesariamente con la propia conducta individual. No se pueden desligar. Que ese es el problema de nuestros políticos. Yo digo, nuestros políticos es por decir una expresión. Los políticos no son congruentes. Una cosa dicen en público y otra cosa hacen en privado. Y por lo regular hacen exactamente lo contrario. Eso no es admisible. Bueno, yo quisiera
platicar más con usted acerca de este libro. Vamos a esperar al siguiente programa. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros en esta emisión. Desde luego lo invito a que veamos el siguiente programa de Sensor Oaxaca de Canal Gente Libre, en donde va a estar su servidor, Samael Hernández Ruiz. Por el momento, que la pase usted lo mejor que se pueda y muchas gracias.